Ecuador, además de su gran riqueza ecológica, natural y paisajística, es un país que posee un vasto patrimonio histórico, cultural y natural. En este contexto, nuestra provincia de Imbabura, el cantón y particularmente la ciudad de Ibarra ofrece mucho en su pequeño territorio: naturaleza, aventura y hermosa arquitectura, dentro de la cual existe una enorme riqueza en cuanto a iglesias y edificaciones de la religión católica. Esto hace de nuestra ciudad una potencia en el segmento del turismo religioso. El turismo religioso, a diferencia de todos los demás segmentos del mercado turístico, tiene como motivación fundamental la fe. El legado histórico y cultural que el catolicismo exhibe en la capital imbabureña es muy extenso. Las iglesias, capillas, conventos, museos y demás sitios de fe católica en la ciudad constituyen un gran legado patrimonial. Presentaremos un circuito turístico religioso de varias iglesias ibarreñas que son de gran importancia para el fomento y desarrollo turístico tanto de la provincia como del cantón. En la mitad del mundo, al norte del Ecuador, Ibarra, la capital de la provincia de Imbabura, muestra su riqueza patrimonial y cultural, donde la fe de su gente contrasta con el paisaje andino de esta gran comarca. El obelisco de Ibarra será el punto de inicio y de fin en este circuito de turismo religioso. La primera iglesia a visitar es la iglesia La Merced. La iglesia Nuestra Señora de la Merced, imponente templo de fe católica, se encuentra ubicado en la provincia de Imbabura, en la ciudad de Ibarra, parroquia El Sagrario, junto al Parque Víctor Manuel Peñarrer, conocido comúnmente como el Parque La Merced, entre las calles Sánchez y Cifuentes y Juan José Flores. Esta iglesia fue construida con piedra a comienzos del siglo XIX y concluyó en el año de 1945. Es de estilo romano monumental y barroco, donde se conservan muestras pictóricas de santos y vírgenes, cuadros recordatorios de la reconstrucción de la ciudad de Ibarra. La Basílica Menor de la Merced comenzó a erigirse en 1927. Su estilo fue inspirado en la escuela neogótica bizantina. Antiguamente en la iglesia de la Merced su fachada era de madera. Hoy en este sitio se levanta la imponente Basílica Menor en homenaje a la misma Virgen, patrona de las Fuerzas Armadas y del litoral ecuatoriano. Su conservación y permanentes mantenimientos son gracias al apoyo de la Orden Mercedaria. En su interior se encuentra el altar mayor, tallado en madera y recubierto de pan de oro, una técnica que consiste en finas capas o láminas de oro batido. El estilo del entorno es representado por edificaciones de arquitectura tradicional que acompañan armónicamente la estética de la arquitectura religiosa. En lo referente a su construcción, la historia ibarreña narra que el 28 de abril de 1872, La Merced era una pequeña capilla improvisada, en donde el obispo Monseñor Tomás Iturralde celebró la misa de acción de gracias por el retorno de los ibarreños. Los trabajos del nuevo templo se iniciaron en 1874, los mismos que fueron suspendidos por 58 años, y se renueva la obra en 1933.
12 años más tarde, llegó a su término la construcción del templo. El 17 de mayo de 1965, el obispo Monseñor Silvio Luis Haro declara el templo como basílica menor. En la actualidad, esta iglesia tiene 3 naves, la nave del Santísimo a la derecha y la nave del Calvario a la izquierda, construido a comienzos del siglo XX, y la cúpula del centro, que fue levantada en su mayoría en el tiempo del padre Pedro Albán y Araujo. Los materiales utilizados en la construcción de esta iglesia fueron principalmente calicanto y piedra labrada. La iglesia de la Merced tiene muestras relevantes como son el altar mayor de estilo barroco y recubierto con pan de oro, trabajado por Arsenio Montes de Oca de San Antonio de Ibarra. La imagen de la Merced es de la escuela quiteña, que milagrosamente pudo librarse del terremoto y fue restaurada en los talleres de Celso Ruiz en Quito. Existe la colección de cuadros sobre la obra misionera de los mercedarios de Juan Santa Cruz, correspondiente al año de 1975. La decoración del templo es sencilla, excepto el altar mayor, que es una obra imponente dorada con pan de oro, como se indicó anteriormente. Esta iglesia tiene el mismo esquema arquitectónico de la Basílica de Quito, especialmente por la cimentación. Los materiales que predominan en la construcción son piedra, cemento y madera. Su construcción en piedra sólida ha impedido que le afecten los sismos y el paso del tiempo. Las colecciones que tiene la iglesia son de Nicolás Gómez, como la adoración al Santísimo Sacramento, el caldero pascual, Jesús caído en la calle de la amargura, las mismas que se encuentran dispuestos en la nave central. En cuanto a los detalles de la construcción, el padre comendador Enrique Ortiz encargó al célebre arquitecto Ennio Ulestia el diseño de los planos de la iglesia, los mismos que sufrieron diversos cambios y modificaciones en razón de variados criterios mantenidos por los superiores mercedarios. Esta iglesia descansa sobre 4 formidables columnas profundamente cimentadas, que sostenidas por 4 arcos torales de ábside le proporcionan estabilidad a toda prueba, tal como se comprobó cuando hubo el terremoto del 5 de marzo de 1987 y el reciente del 16 de abril de 2016. Y finalmente, en el gobierno del padre Antonio de Jesús Ortega se construyeron las Torres Gemelas, que sufrieron varias modificaciones, pues debían labrarse unas de mayor altura con el objeto de guardar simetría con la media naranja del crucero. Sin embargo, se edificaron torres bajas que contradicen a las que contiene el plano original. Con el objeto de solucionar en algo este desfase arquitectónico, se mandó a trabajar una esbelta imagen de la Virgen de la Merced con los brazos abiertos. El padre Germán Grijalva Pavón, también nacido en Bolívar, fue el responsable de construir el tramo que completaba el arca del actual convento, que es uno de los más grandes existentes en el Ecuador, luego del convento máximo de Quito. La iglesia de la Merced es parte de la riqueza patrimonial y cultural del país. Su majestuosidad y belleza arquitectónica contrastan el paisaje de esta tierra imbabureña, donde la amabilidad de su gente, la profunda fe cristiana y el trabajo fecundo de sus hijos hacen de este un ícono del turismo religioso de esta ciudad encantadora. Continuando con el recorrido, nos encontramos en la iglesia Santo Domingo del Parque Boyacá. A mediados del siglo XIX, esta iglesia fue un convento, pero se destruyó con el fatal terremoto de 1868. Su reconstrucción inició en 1915 y culminó en 1923. La iglesia se encuentra decorada con grandes obras de arte y varios elementos. Los materiales que predominan en su construcción son ladrillo, cal, arena, madera. En el primer cuerpo de la fachada se destacan 8 columnas dóricas con remate de piedra labrada y 2 horacinas que conservan la imagen de San Jacinto de Polonia y la Pastora. En el segundo cuerpo de menor altura con decoraciones geométricas, la ventana central del medio punto separa 2 horacinas que alojan las imágenes de San Luis Beltrán y San Vicente.
El tercer cuerpo, compuesto por 2 torres, campanarios y un tímpano en el cual sobresale la imagen de Santo Domingo. En la iglesia Santo Domingo, en el altar mayor, se venera a la Virgen del Rocío y cuenta con obras pictóricas y esculturas de extraordinario valor artístico de la época. En el altar mayor está la imagen de la Virgen del Rosario y a sus lados están Santo Domingo y San Francisco. Nuestro siguiente punto será el altar del Divino Niño, que está enmarcado en un cuadro religioso en el cual a sus costados tiene 2 ángeles y bajo su escultura contiene todos los agradecimientos donados por sus devotos. A continuación tenemos el altar de Jesús el Gran Poder, que porta una sobria corona de espinas representando en ella una serpiente y cuyo cuerpo se transforma en espinas en símbolo del poder. Continuamos con el altar de San José, que es llamado el Santo del Silencio, en el cual a su derecha lleva una vara florida que es símbolo de la pureza y castidad. A continuación, el altar de la Virgen María y el Niño Jesús, que visten atuendos vigentes en la Edad Media. La Virgen lleva la corona enmarcada en un aro con 2 estrellas y en su mano derecha un cetro, símbolo de su reinado, y el Niño Jesús viste de blanco. Seguimos con San Vicente Ferrer, que el hábito blanco y negro corresponde a los dominicos. Las alas se deben que se le comparaba con el ángel del juicio final. La trompeta que porta en su mano izquierda es un símbolo de Apocalipsis y finalmente señala hacia arriba con su mano derecha, una característica de su labor como predicador. Seguimos con el altar de San Miguel Arcángel. Es el presentador del hombre ante Dios en el momento de la muerte, y su balanza significa que es el encargado de pesar las almas de los muertos, y en el día del juicio final es también el guardián de la Iglesia Universal. A continuación presentamos el altar de la imagen de la Santa Virgen del Rosario de Pompeya, que representa la imagen de la Virgen del Trono con Jesús en brazos. A sus pies está Santo Domingo y Santa Catalina de Sierra. Esta iglesia también cuenta con una gran variedad de reconocimientos a distintas imágenes y esculturas de santos que son donados por sus devotos en agradecimiento por los milagros cumplidos. Como pueden observar, dentro de la iglesia se encuentran decorados por coloridos diseños religiosos y con adornos de diseños florales. La mayor parte de los altares de cada escultura están diseñados con el principal material, que es la lámina de pan de oro combinado con el color rojo, y contiene diferentes diseños e imágenes enmarcadas en cada altar. Como pueden presenciar, la iglesia de Santo Domingo consta de una sola nave con crucero y arcos ojivales. La iglesia aún guarda el estilo arquitectónico tradicional de las viviendas de Ibarra. Algunas han sido modificadas y presentan un estilo modernista. Continuamos con el diseño que tiene la entrada de la iglesia, en la cual las 2 partes de la puerta están estampadas de la imagen de Santo Domingo y sus diseños son de estilo barroco. En la Catedral de Ibarra, que se encuentra entre las calles Simón Bolívar y Rafael Arellano. Esta iglesia tiene un estilo ecléctico o romántico y con influencia neobarroca. Fue construida en 1606 con paja y adobe, pero con el terremoto de 1868 que sucedió en Ibarra, se destruyó y se volvió a reconstruir en 1872 con la ayuda de Monseñor Tomás Iturralde, con materiales como piedra labrada y cal. A pesar del entorno urbano en el que se encuentra, aún mantiene el estilo tradicional del siglo XIX, por sus calles empedradas y los techos de teja de las casas que están a su alrededor. Para iniciar este recorrido, lo primero que debemos saber es qué se considera una catedral. La catedral es probablemente el más conocido de los edificios religiosos, con la salvedad de que el término catedral se aplica a veces erróneamente como un término genérico para designar cualquier iglesia muy grande e imponente. Una catedral tiene una función eclesiástica específica y efectos administrativos derivados de ser la sede de un obispo. El periodo románico se caracterizó también por una profunda fe religiosa y por el sentido abstracto heredado en gran parte de los bizantinos. Para los hombres de aquella época, la naturaleza contaba poco
y lo importante era la idea de Dios. Para adorar a Dios se usaron símbolos, por lo que la decoración no era naturalista, sino abstracta. En la fachada, el primer cuerpo mantiene una simetría horizontal, en tanto que el segundo pierde su proporción, ya que forma una ventana de arco rebajado para terminar el frontón con una figura circular de ojo de buey. En sus extremos resaltan dos torres campanarios. Frente a la iglesia se destaca el pretil que une la iglesia con la capilla y palacio episcopal. Entre las muestras relevantes que tiene la catedral se destaca la sacristía, que conserva una muestra de los escudos de los obispos. Encontramos además esculturas y pinturas del siglo XIX, siendo las más importantes las figuras de los apóstoles atribuidos a Rafael Troy. Hallamos esculturas de Daniel Reyes como la Virgen Dolorosa, la imagen de San Miguel Arcángel del siglo XIX. Avanzando por el sendero encontramos la obra de la Sagrada Familia, que fue hecha por el artista Nicolás Gómez, pintor y miniaturista del siglo XV. Llegar al altar es muestra de que la majestuosidad y la fe se manifiestan. El retablo, que fue recuperado de la antigua iglesia de la Compañía de Jesús, destruida tras el movimiento telúrico de aquel entonces, está fabricado en pan de oro. Nelson Jamberla, artista nacido en San Antonio de Ibarra, fue convocado por la diócesis para reestructurar el altar que acoge la imagen de San Miguel Arcángel, patrono de la ciudad y de cuyo escultor no se conoce hasta el momento su nombre. Sin embargo, es una de las piezas más antiguas de la casa de oración. Junto a él están los arcángeles San Rafael y San Gabriel, que custodian la imagen de la Asunción de la Virgen María. El púlpito y atrio también fueron restaurados por el artista imbabureño José Yepes. Dijo: hemos logrado recuperar estas obras y cuando la gente entra se queda maravillada de la belleza que tiene el templo. Junto a uno de los altares existe la recreación en 6 momentos de la historia de la salvación. Batallas dijo que la iniciativa fue del obispo actual, en donde se reflejan escenas que van desde la creación, el anuncio de Dios a Moisés, la encarnación mediante el anuncio del ángel a María, la crucifixión, resurrección y Pentecostés. La recreación del Sagrado Corazón de Jesús es una obra de Víctor Mideros, oriundo de San Antonio de Ibarra, que también reposa en la Iglesia Madre. Este artista, que en aquella época no fue reconocido ni valorado como tal, al paso del tiempo y tras analizar sus técnicas innovadoras actuales para ese entonces, fue señalado como uno de los más importantes y destacados artistas ecuatorianos. En la parte alta, desde donde nacen los sonidos de las alabanzas católicas convertidas en música, se encuentra un órgano tubular que data desde el siglo pasado y que fue traído desde Francia. Junto a este está un segundo instrumento que fue fabricado en 1862 y cuyo uso es netamente manual y con registro. Pasando a un tercer órgano que tiene 186 años de vida útil. Todos han sido restaurados. Pocas son las personas que conocen que bajo la majestuosidad de la iglesia catedral yace un cementerio, en donde reposan los restos de personas ilustres, obispos, ciudadanas y ciudadanos que aportaron para levantar el templo. El cadáver del reconocido ibarreño Víctor Manuel Peña Herrera se encuentra sepultado allí. Actualmente se encuentran realizando un inventario del lugar, por lo que no se puede determinar a ciencia cierta el número de personas que descansan en el lugar. Las personas pueden visitar el cementerio en el horario en el que se encuentra abierta la iglesia. Los trámites para sepultar a un ser querido aquí son los mismos que se solicitan en cualquier otro camposanto. La arquitectura que caracteriza a esta iglesia es que posee gran anchura de muros resistentes a la presión de las bóvedas, arcos de medio punto, uso de bóveda de medio cañón, solidez en la construcción, utilización de la piedra, tendencia a la horizontalidad frente a la verticalidad del gótico. La escultura y la pintura eran consideradas como artes decorativas de los monumentos y posee también la hilera de ventanas con molduras, creando un ritmo horizontal complementario. El capitel histórico románico se caracteriza por poseer ábaco, cesta o equino, provisto de volutas en sus ángulos y decoradas a bases
de hojas de acanto y un astrágalo en la zona de contacto con el fuste de la columna. El arco de medio punto se construye con piedra en forma de cuñas, llamadas dóvelas, las cuales van formando semicírculos cuyo ápice se cierra a través de otra piedra llamada clave. La bóveda de medio cañón en forma de media esfera, que se emplea para cubrir espacios longitudinales como las naves de la iglesia o sus transeptos y trabaja sometida a presión. También podemos observar las columnas, que conservan elementos clásicos en la base, en el fuste y en el capitel, pero predominan los fustes lisos y cilíndricos. Los capiteles se representan adornados de vegetales, animales o figuras grotescas, siendo muy característicos los capiteles historiados con temas bíblicos. Las plantas pueden ser de planta central, que a su vez podría ser cuadrada, circular o poligonal, y de planta alargada, que pueden ser 1, 3 o 5 naves con o sin crucero. Por lo general, la nave central es más alta, con ventanas que procuran iluminación del templo. La cúpula es un elemento arquitectónico utilizado para cubrir un espacio de planta circular, cuadrada, poligonal o elíptica, mediante arcos de perfil semicircular, parabólico o ovoidal. La superficie de la cúpula puede adoptar distintas formas según el método constructivo y las tradiciones formales, variando en la función de la forma de planta y el perfil de acuerdo a la cónica utilizada. En la fachada de la iglesia catedral se pueden observar 2 cuerpos de piedra labrada. También se puede observar el frontón, que es un elemento arquitectónico que compone cada una de las fachadas de la iglesia, resaltando visualmente su composición triangular de origen clásico. Las columnas dóricas que hacen que el frontón descanse sobre ellas, haciendo que su sencillez prevalezca su belleza clásica. Se puede observar también un vano en la fachada, generando así un arco de descarga que genera transparencia visual en medio de su volumen compacto. La fachada principal se da jerarquía con respecto a las naves, representado así con los vanos de las puertas de acceso, que varía sus dimensiones en cuanto a altura. Encontramos en la iglesia San Francisco, ubicada en las calles Juan Montalvo y Pedro Moncayo. Esta iglesia posee un estilo barroco con columnas con monolíticas. Su principal material de construcción es la piedra laja. A la construcción, Gabriel García Moreno, quien contribuyó con 1,000 pesos mensuales durante 1873 para que los capuchinos construyan su iglesia y convento. En total se invirtieron 10,000 pesos en la cuaresma de 1874. Tenemos la iglesia de 60 varas de fondo y 10 de elevación, con 25 celdas, comedor y cocina. La memoria histórica refiere que daba lástima ver a los padres capuchinos como en calidad de humildes albañiles, desde superior hasta lo más simple de los hermanos legos, trabajando largas horas en tardes demasiado sencillas en la construcción en su casa y convento. Apenas se los podía identificar por el resto de los peones por sus hábitos, pero eran en extremos callados, humildes y en exceso serviciales, razón por lo cual todos los habitantes de Ibarra aportaron, aunque sea en forma breve, en sus afanes para levantar su casa. Esta iglesia pertenecía a los padres capuchinos que vinieron desde Panamá, y Gabriel García Moreno decidió pedir a los superiores que se establezca en Ecuador y particularmente en Ibarra, siendo su primera fundación en la tierra ecuatoriana. En la parte superior está el Niño Dios, quien en el recorrido a partir de la izquierda hacia adelante tenemos un cuadro de San Francisco de Asís, en la cual están las plegarias y oraciones en su honor. A continuación, en el arco en el cual está la estructura de San Francisco de Asís, aparece representado con un hábito franciscano con cordón de 3 nudos atado a la cintura, nudos que simbolizan los 3 votos: pobreza, castidad y obediencia.
En el siguiente arco está San Ignacio de Loyola. Fue un caballero a servicio de los reyes de España y Alemania, herido por una bala y al no lograr recuperarse sigue una vida cristiana. A continuación tenemos el retablo en el cual está el Cristo crucificado. Luego en la parte del fondo está la Virgen de Fátima, quien fue traída directamente desde Portugal. Continuando con el siguiente arco tenemos a Santo Domingo de Guzmán, quien fue un religioso español y santo católico, fundador de la orden de predicadores, más conocidos como dominicos. En el siguiente arco tenemos a Santo Tomás de Aquino. Fue un italiano menor de 12 hijos del conde Landulf de Aquino. Como podemos observar, el techo fue construido de madera. También tenemos los ventanales. Dice que los padres capuchinos construyeron su templo. El convento y la iglesia se conservan en buenas condiciones. El templo es hoy visitado por turistas nacionales y extranjeros, devotos de la religiosidad y apegados a la comunidad. Acompáñennos a conocer la Basílica de la Dolorosa. Basílica de la Dolorosa. Se encuentra en la avenida Sucre y Liborio Madera. Fue construida sobre las ruinas de la Compañía, otro templo católico destruido por el terremoto de 1868. Es un edificio moderno de estilo ecléctico y con elementos neorrománicos, que cuenta con una sola nave y su fachada es completamente de piedra. A continuación hablaré acerca de las principales características de la basílica. Acerca de su fachada, como mencioné anteriormente, fue realizada completamente de piedra y fue la única parte de la iglesia que se mantuvo de pie tras el terremoto de 1868. Cuenta con dos torres. En la punta de cada una existen dos cúpulas realizadas de hormigón. Además, estas cuentan con un reloj público de 8 esferas ubicado en el año 2004. En su interior, específicamente en el altar, el retablo está realizado de madera de cedro, en el que se encuentran varias pinturas relacionadas a la flagelación de Jesucristo, y en el punto central se encuentra la imagen de la Virgen Dolorosa, en un cuadro bañado en oro. Además de esto, se encuentra una pequeña escultura al Arcángel San Miguel, que es el patrono de Ibarra. Esta iglesia cuenta con una sola nave principal, cuyo modelo es en forma de cruz y que fue tomado de una iglesia mexicana, por lo que posee un estilo moderno y antiguo que lo hace muy agradable a la vista. Además de esto, posee un cielo raso en forma de artesón, que anteriormente era de madera y fue sustituido por gypsum de color blanco, en el que se hacen mucho más notables sus hermosas lámparas colgantes. En su interior destacan numerosas esculturas e imágenes de varios santos distribuidos en toda la iglesia, que le brindan una magnífica estética a este hermoso templo. Dentro de estos tenemos al Divino Niño Jesús, que se encuentra justamente en la entrada del templo. Luego de esto tenemos al Vía Crucis labrado en piedra, que se encuentra repartido en las paredes alrededor del templo. Continuando tenemos la escultura del Sagrado Corazón de Jesús, que se encuentra en un nicho de madera con unos hermosos tallados. Además tenemos una imponente escultura en la que se muestra a nuestro Señor crucificado acompañado por la Virgen María y María Magdalena, que se encuentran adornados con flores dejadas por los feligreses. Justo enfrente de la escultura de nuestro Señor crucificado encontramos una representación completa de la Sábana Santa, en la que se puede apreciar el rostro de nuestro Señor Jesucristo y también de datos importantísimos acerca de la Sábana Santa, asimismo sus marcas de sangre dejadas en la misma, justamente enfrente de un fondo rojo, en la que los feligreses se acercan a rezar u orar.
En el lugar de oración al Santísimo nos encontramos una bella imagen de la Virgen Dolorosa en un cuadro bañado completamente en oro. En esta sala nos encontramos en el Santísimo, un lugar de oración, confianza y fe por parte de todos los feligreses, ya que es un lugar de vital importancia para la Eucaristía, ya que en un determinado momento se saca el copón de las hostias durante la comunión. Este cuenta con 2 ángeles que custodian el Santísimo Sacramento, porque allí se encuentra el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Los vitrales de la basílica se encuentran en la parte superior de la entrada principal, por lo que pueden ser observados fácilmente desde la fachada. Posee 3 maravillosos vitrales, siendo el más grande y el más representativo el que posee la imagen de la Virgen de la Dolorosa. Los otros 2 se encuentran debajo del principal y poseen un interesante diseño. Cabe resaltar que este estilo fue muy usado en las catedrales de Europa. Buenos días, mi nombre es Diego Jiménez y en este momento me encuentro entre la calle Calicuchima y Rumiñahui. En este momento les vamos a hablar acerca de lo que es el Santuario del Señor del Amor. Esta iglesia se encuentra ubicada en el sector de Caranqui. Esta iglesia fue levantada sobre los cimientos de un antiguo templo inca, el cual lo utilizaban para adorar al sol. Actualmente se encuentra totalmente remodelada junto con sus alrededores, siendo esto las casas de tipo colonial y su parque. Esta construcción es de origen colonial, está asentada sobre las ruinas prehispánicas afectadas por el terremoto de 1869. A partir de 1940, los herederos del coronel Teodoro Gómez de la Torre apoyaron económicamente para la construcción de esta iglesia, junto con sus ampliaciones. La nueva edificación data de 1980 y se concluye en 1990. Está construida por una planta en forma de cruz latina y con una sola nave central. Fue restaurada en 1984 por el INPC después del incendio. Los materiales empleados en su construcción son ladrilla, adobe, madera, carrizo y teja. Su distribución espacial es de una sola nave en forma de cruz latina. En su interior está el altar de estilo gótico y barroco. Tiene columnas salomónicas, dorado con un conjunto de pan de oro. La fachada es de ladrillo, piedra y cal y canto. En ella se destacan varias columnas dóricas y jónicas en el estilo materialista de los respectivos campanarios. El zócalo es de piedra, el remate de la fachada tiene 2 torres, un frontón y la parte de afuera es con balaustrada. Entre las muestras más relevantes tenemos la imagen de Cristo atribuida a Bernardo de Legarda. Era de estilo colonial, pero se destruyó en el incendio de 1980. La actual imagen corresponde al autor Gonzalo Montes de Oca, de reciente fabricación, la Virgen de Lourdes y el Sagrado Corazón de Jesús, de mitad del siglo XX. Los lienzos de la oración en el huerto y la Divina Pastora y la Señora del Rosario se las atribuye al maestro Rafael Troy, y los cuadros del Infierno y Resurrección al maestro Nicolás Gómez. Entre los antecedentes históricos no poseemos mucho, ya que las colecciones antiguas se destruyeron en el incendio de 1984. Se ha realizado una réplica del antiguo Señor del Amor, obra del maestro Gonzalo Montes de Oca, que reposa en el altar mayor. Cuenta la leyenda que 3 mulas transportaban unas cajas. Una de ellas, al llegar a Caranqui, se acostó y no quiso levantarse más. Los pobladores de aquellos tiempos, con la curiosidad que debido dar este suceso, procedieron a abrir la caja, que era la más grande, y fue su sorpresa cuando encontraron en su interior la imagen de un hermoso Cristo que por su característica y expresión se lo denominó como el Señor del Amor. Durante estas fiestas se desarrollan en 15 días. Para los actos y eventos representativos de estas festividades se detallan a continuación lo que son el comienzo de la fiesta, que es el 2 de mayo, la entrada de la chamisa, que se la realiza a mediodía, las vísperas, que se le hace en la noche, y la misa de fiesta, que se la realiza al día siguiente.